de las impresiones. Y se los voy a platicar así un poquito nada más, ¿ok? Miren, ya saben que, bueno, las impresiones, todo lo que nos pasa en la vida exteriormente, pues se refleja en nuestro interior. De hecho, la vida, pues es así, toda nuestra vida es todo lo que nos rodea. Y nosotros, pues, tenemos el libre albedrío para elegir lo que queremos que nos rodee en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si nosotros la pasamos quejando, nos la pasamos, no sé, en donde estemos, pues eso es nuestro entorno y es lo que decidimos nosotros. Nosotros podemos ir por la calle y todo lo que veamos hacia alrededor de nuestra persona, nuestra humana persona, pues todo eso forma parte de nuestra vida. Entonces, si nosotros vemos pobreza, pues en nuestro interior ¿qué hay? Pobreza. Si nosotros vemos chisme, pues en nuestro interior hay chisme. Si vemos guerra, pero si vemos amor, si vemos paz, si vemos tranquilidad, si vemos el mundo bonito, pues todo ese es nuestro mundo. Depende de nosotros si nosotros podemos cambiar nuestra vida, cambiando pues nuestra vibración y cambiando nuestro entorno en donde nos movemos. Y eso es algo que pues hay que comprenderlo, pero eso se va dando poco a poco conforme vamos despertando la conciencia. ¿Qué es despertar la conciencia? Pues es darnos cuenta de las cosas que no nos dábamos cuenta anteriormente, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados muchas veces, y hablo en general, ¿no? Al que le quede el saco, pues y ojalá lo comprenda y lo cambie. Pero al que no le quede el saco y diga, no, eso no es para mí, pues está padrísimo también. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que todos estamos ya cambiando nuestro interior y nuestra manera de ver las cosas. Y es bien importante esta conferencia que es la transformación de las impresiones. Y dice, la vida existe dentro de nosotros en forma de impresiones. Secuencialmente transformar las impresiones implica transformar la propia vida. Nos lo dice el maestro Samael Aun Weor, ¿no? Dice, se ha completado la conferencia de la transformación de las impresiones con el libro de la didáctica del autoconocimiento. Entonces este libro, pues quien lo guste, se lo hago llegar y como Don George y como varias personas me han contactado, pues leer los libros también nos va ayudando para comprender más esto. Y créanme, es algo mágico y maravilloso porque conforme vamos leyendo, párrafo por párrafo, a veces una frase, a veces un libro completo, un capítulo, pues nos cae el anillo al dedo y entonces vamos comprendiendo nuestra vida. Todo lo que vemos externo es interior. Luego, si no trabajamos sobre nuestro interior, ¿sí? Vamos por el camino del error, porque no modificaríamos entonces nuestra vida. Si queremos ser distintos, necesitamos transformarnos íntegramente. Y si queremos transformarnos, debemos empezar por transformar las impresiones, o sea, todo nuestro alrededor. Ahí está la clave para la transformación radical del individuo. La gnosis, como saben, es conocimiento universal, está destinado a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieran trabajar sobre sí mismos y cambiar. Este tipo de trabajo no es externo, es interno, es interior, por eso se llama el trabajo interior. Y quienes piensen que cualquier manual de urbanidad o sistema ético, externo y superficial los puede llevar hacia el éxito, están de hecho profundamente equivocados. El hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada, con la observación plena de sí mismo, es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tomemos nosotros el toro por los cuernos, que hagamos que las cosas sucedan. Muchas veces nosotros decimos, ay, mañana voy a empezar con esto. Siempre va a haber un mañana, entonces nunca vamos a empezar. Mañana dejo de fumar, mañana dejo de tomar, mañana dejo de hacer esto, mañana dejo de... Y todo lo posponemos. Entonces lo posponemos y es porque somos realmente muy débiles y realmente no nos damos cuenta que esa debilidad nos tiene atrapados. Y dice el maestro, hablando francamente y sin ambigüedad, aseveramos en forma enfática lo siguiente: ningún otro ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. O sea, yo les puedo dar las pláticas, yo les puedo orientar y todo, pero yo no voy a hacer el trabajo por ustedes. De la misma manera, este trabajo es individual, es de cada uno de nosotros. Y no es posible cambio alguno en nuestra psiquis, en nuestra mente, sin la observación directa de todo este conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro, que es el ego. Lo tenemos que detectar, lo tenemos que cachar.
El ego es el que nos atrapa, es el que se identifica. Por ejemplo, vamos a una fiesta, una reunión y de repente nos identificamos con algo, lo que sea, un hecho, una situación. Y si nosotros no estamos atentos, esa situación nos va a absorber y nos va a llevar por ese rumbo. ¿Sí? Por ejemplo, yo he ido a fiestas y de repente observo que todo el mundo hace, dice, salud, brindemos y todo eso. Y todos levantan la copa y brindan. ¿Sí? Y tú, que no quieres tomar, que no quieres esto, caes y de repente estás brindando. Y no querías tomar esa noche. Y entonces no sabemos decir no. No sabemos transformar esas impresiones en otra cosa. ¿Es difícil? Sí. Pero es precioso cuando nosotros lo hacemos. Muchas veces salimos y decimos, hoy no voy a tomar. Y de repente llegas al lugar y todo el entorno te invita a tomar. El amigo quiere brindar contigo, no se habían visto, etcétera. Mil pretextos hay y volvemos a tomar alcohol. No está prohibido aquí nada, pero lo único que tenemos que hacer es comprender que alcohol es un demonio. Y como han visto, pues está haciendo su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Embrutecernos, idiotizarnos y dormirnos más la conciencia. Bueno, ese es el alcohol, pero hay otros demonios que nos tientan a cada instante. Pero nosotros, por ejemplo, podemos ser firmes y podemos transformar todo ese entorno. Aunque estemos ahí presentes, hay que aprender a estar sin estar. ¿Qué es esto? A no identificarnos con las cosas. Porque no es posible cambio alguno en nuestra psiquis sin la observación directa de este ego, cómo se comporta, cómo nos comportamos ante esas expresiones o esas impresiones de los demás. Dar por aceptada la multiplicidad de yoes, o sea, darnos cuenta que tenemos no un yo, sino muchos, descartando la necesidad del estudio de la observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no queremos darnos cuenta que todo lo que actúa el 97% de nuestros actos son egoicos. Entonces nosotros huimos de nosotros mismos y nos autoengañamos. ¿Sí? Nos autoengañamos y decimos, bueno, una copita no hace daño. Puse el ejemplo del alcohol, pero bueno, es el ejemplo del cigarro. Muchas veces no queremos fumar y estamos y fumamos. Y nos autojustificamos, ¿no? Yo nada más fumo cuando estoy en reuniones. Bueno, pues cada reunión, si la tienes cada 15 días, ya eres un adicto al tabaco cada 15 o cada semana o diario o cuando tú busques este refuerzo en tu interior para distraer o para eso. Y el que acciona esto por medio de la mente y la sensación y lo padre y todo eso es el ego. Pero entonces solo a través del esfuerzo riguroso que implica la observación directa de sí mismo, ¿se acuerdan que les digo de la autoobservación? Sin escapatorias de ninguna especie podemos evidenciar realmente que no somos uno, sino que somos muchos dentro de nosotros mismos. Mientras un hombre sustente la ilusión de que siempre es una y la misma persona, no puede cambiar y la finalidad de este trabajo es precisamente lograr el cambio gradual en nuestra vida interior. Lo importante para cualquier ser humano es su vida. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, impostergable, trabajar cada uno de nosotros sobre la propia vida, si es que en realidad anhelamos un cambio radical. Aquellos que aplazan el trabajo sobre sí mismos para mañana, nunca trabajarán realmente porque siempre habrá un mañana. La humanidad está tan enfrascada en el mundo de los 5 sentidos. Acuérdense que tenemos 5 sentidos: vista, gusto, oído, tacto, olfato. Y estos 5 sentidos es parte de la mente sensual y es lo que nos hace experimentar físicamente todo esto. Pero hay 7 sentidos que nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque están atrofiados. Y esos 7 sentidos los vamos a despertar, que son nuestros chakras, ¿sí? Que cada uno de ellos, mientras nosotros hagamos circular la energía vital, nuestra energía, el enseminis, circular por todo nuestro organismo, entonces esta energía, cuando nosotros hacemos pranayamas, respiramos, transmutamos, que es mover esa energía dentro de nosotros, entonces se van a ir activando poco a poco todos estos, todos estos órganos produciendo las hormonas, que hormonas ansias de ser, que nos van a ir despertando el 6º, 7º, 8º, 9º, tal, hasta llegar al 12º sentido. Y estos sentidos, pues vamos a tener así como que visualizaciones, así como que así como a veces destellos de luz que nos llegan, y eso es el despertar de la conciencia, darnos cuenta de esto que todos tenemos atrofiados. Entonces estos 5 sentidos, pues nos tenemos que independizar de ellos, ¿sí?
¿Y cómo podríamos independizarnos de ellos si creemos firmemente que nuestros sentidos nos muestran una realidad? Y sí, nos muestran esa realidad, pero a un nivel, hasta el quinto nivel, 5 sentidos. Pero conforme nosotros vamos trabajando nuestra vida interior, vamos desarrollando estos otros sentidos que tenemos atrofiados o dormidos. Y conforme vamos despertando esto, por ejemplo, uno de los que vamos despertando es la clarividencia. ¿Y qué es la clarividencia? Pues ver las cosas con claridad, ¿sí? Y entonces así viene la intuición, el sexo, la clarividencia, la clariaudiencia, la omnipresencia, y vienen estos sentidos y vamos recuperando todo esto, la telepatía y todo esto. Así nuestra vida interior, la vida de pensamientos y sentimientos, sigue siendo confusa si nosotros nos basamos en 5 sentidos nada más, para nuestras concepciones razonativas, intelectivas. No obstante, al mismo tiempo sabemos muy bien dónde vivimos realmente, en nuestro mundo de pensamientos y de sentimientos. Y esto es algo que nadie puede negar. De nuestra mente vamos así todo el tiempo, así estamos pensando en nuestro diálogo interior, ¿no? Puedes estar callado físicamente, no hablar ni expresar a través del verbo, pero tu mente está hablando constantemente y diciéndote cosas así, y te está atacando. Entonces tú puedes estar tan tranquilo, sentado, tomándote un té, disque en paz, pero tu interior te tiene súper alterado. Tu interior está pensando de a qué horas va a acabar esta reunión, a qué horas me voy a ir en la noche a otro lugar, si me van a llamar, no puedo, y peor con el celular, estamos ya conectados así, dormidos completamente. Entonces la invitación que nos hace el maestro es aprender a transformar nuestras propias impresiones, nuestros pensamientos. Pero eso no es posible transformar cosa alguna en nosotros si seguimos apegados al mundo de los 5 sentidos. Entonces tenemos que empezar a transformar y a cambiar esos 5 sentidos y desarrollar esos otros sentidos que nos van a dar esa paz y esa tranquilidad dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra mente. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a aquietar nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aquietamos la mente, ¿qué quiere decir aquietar la mente? El que no haya pensamientos, el que no haya ese estímulo que nos está mandando a otro lado. Aunque estemos tomando yo con ustedes un café, pero si mi pensamiento no está presente, si yo no estoy presente porque mis pensamientos están o en el celular, o en mis planes, o en mis negocios, o a ver si a qué horas me hablan, a ver a qué horas hablo, a ver a qué horas es la otra fiesta, pues yo no voy a disfrutar el aquí y el ahora. Y este tema está relacionado con la transformación de uno mismo. En nuestras pasadas pláticas mucho dijimos sobre la importancia que tiene la vida en sí misma. Dijimos también que un hombre es lo que es su vida. Y si nosotros tomamos un día de un año de nuestra vida y lo analizamos, ¿qué creen? Así vivimos todos los días de nuestra vida. Entonces, para que haya un cambio radical, tenemos que empezar a ver nuestra torpeza y nuestra mecanicidad. Nos vestimos torpemente. Nos vestimos y aprendemos, por ejemplo, a manejar, y ya lo hacemos un acto automático, mecánico. Comemos de manera automática, mecánica. Respiramos de una manera automática, mecánica. Y esto lo podemos comprobar ¿cómo? Por ejemplo, si ahorita yo les digo, concéntrate en ti y concéntrate en tu respiración cuando inhales por la nariz y exhales por la boca y lo hagas una vez. Entonces lo haces. Y visualizas y sientes cómo se llena todos tus pulmones de ese prana precioso que inunda tu cuerpo. ¿Qué es despertar conciencia? Poner atención a las cosas. Entonces inhalo y exhalo. Y estoy presente en el aquí y en el ahora. Inhalo y exhalo. Y en cualquier momentito, ¿qué creen? Voy a volver a hacerlo en automático. Voy a respirar y voy a exhalar. Y ya perdí la atención de la magia que es respirar, ¿sí? Y entonces si nosotros estamos constantes, imagínense el trabajo, qué bonito es, darnos cuenta cada respiración y cada exhalación, darnos cuenta cada pensamiento, darnos cuenta cómo vienen y nos invaden esos sentimientos, celos, lujuria, avaricia, negocios, codicia, deseos, etcétera, y nos están atacando constantemente. Y nosotros constantemente estamos cayendo. Y esos pensamientos nos están durmiendo y durmiendo y durmiendo y durmiendo y durmiendo la conciencia. Entonces, bueno, dice, la vida es en sí misma. Dijimos también que un hombre es lo que es su vida.
y que esta es como una película que al desencarnar, o sea, al dejar este cuerpo, nos la llevamos para revivirla en forma de retrospectiva en el mundo astral. Y que al retornar, o sea, regresando a este plano físico, la traemos otra vez para proyectarlo otra vez sobre el tapete del mundo físico. ¿Qué es esto? El día que nosotros muramos, desencarnemos, ¿sí? Nos vamos a llevar nuestra misma vida. Y cuando regresemos vamos a hacer casi en automático lo mismo que estamos haciendo hasta hoy en día. Igual yo me pongo a dar las pláticas de la misma manera, ustedes se ponen a escucharla, o sea, todo es mecánico y es igual. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a poner plena atención a cada situación. ¿Por qué? Porque en cada una de estas situaciones nosotros es donde está el cambio, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que estoy esta noche, sábado en la noche, son las 9:30, estoy dando mi plática y de repente suena el teléfono. Y me hablan por teléfono y me invitan. Oye, Alex, fíjate que tenemos una fiesta, tal, tal, tal. No es malo ir a las fiestas, no es malo ir a las reuniones, no es malo. Lo único malo que podemos hacer es que un hecho o una situación nos puede cambiar la vida de ahorita en adelante. ¿Por qué? Yo puedo estar en mi casa tranquilo, en paz y decidir, oye, pues quiero estar meditando, quiero estar tranquilo, quiero ver una buena película, quiero una buena compañía, ¿sí? Quiero quedarme así tranquilo. Y ya tengo pues una estructura bonita de hacer algo sano, pero me sale esto. Y entonces me pruebo y digo, ok, a ver, voy a ir. Y voy, pero tengo que estar consciente, así, al 100, de cuál es el objetivo de que yo vaya a ese lugar. Puede ser un antro en la noche. Y ese antro en la noche, pues puede haber alcohol. Y si yo no estoy bien firme con mis creencias y todo eso, puedo caer en la primera copa de alcohol. Y puedo caer en la segunda copa de alcohol. Y ya caí y puedo caer en una borrachera. O puedo caer que me ligue una chava y de repente caiga y me vaya a un hotel con una chava. ¿Por qué? Porque no estuve atento a mí, a lo que realmente anhelo. Y así es como caemos todos en nuestros errores una y otra y otra y otra vez. Y las pruebas, como dice aquí, las películas nos la van a repetir igual. La situación va a ser la misma. Como en la película Alicia en el País de las Maravillas, llega este hombre, ¿cómo se llama? El gusano. Empieza el gusano o la oruga y está fumando. Y entonces llega Alicia y le dice, ¿qué camino debo de tomar? Y la oruga le dice, ¿a dónde quieres ir? Fíjense la pregunta tan sencilla que le hacen a la Alicia, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Entonces nosotros perdemos nuestro rumbo muchas veces, o diario, o a cada instante, porque no hemos definido realmente a dónde queremos ir. Si nosotros anhelamos realmente la autorrealización íntima del ser, pues diario trabajaríamos para el ser. O sea, diario estaríamos tratando de cultivar ese ser para fortalecerlo, para alimentarlo, para darle buenas impresiones y todo eso. Pero si nosotros nada más vamos por la vida viendo a ver qué plan sale, pues así va a ser la vida. Nos va a ir llevando la vida de una manera pues triste, porque nos va a ir manipulando y nos va a ir moviendo a lugares donde no estamos atentos y vamos a caer o a seguir cayendo en lo mismo que hemos caído. Entonces el chiste de esto es que nosotros estemos atentos a todas esas presentaciones. Como se los he mencionado en algún momento, Lucifer es un ángel también, y es un ángel precioso, es un ángel muy querido. Pero ¿quién es Lucifer? Es el hacedor de luz. Y Lucifer lo único que hace es colocarnos las opciones, ¿sí? Nos pone la opción A y la opción B. Y nosotros con nuestro libre albedrío elegimos. Obviamente no nos puede decir Lucifer, el hacedor de luz, vente por acá o vente por allá. Él solamente nos da la opción. Nosotros, con nuestro libre albedrío, somos los que elegimos qué camino tomamos. Pero muchas veces, imagínense, si el 97% de nuestro interior está manejado, manipulado por el ego a través de la mente, pues el que está tomando las decisiones de nuestra vida es el ego. Y eso nos ha hecho caer día tras día, momento tras momento, situación tras situación, en los errores que hemos estado cayendo. Y es claro que la ley de la recurrencia, ¿qué es la ley de la recurrencia? Que todo vuelve a suceder tal cual existe y que todos los acontecimientos, todo se repite, que todo vuelve realmente a ocurrir
tal y como ya sucedió, más las consecuencias buenas o las consecuencias malas. Estos son los valores más o valores menos. Cuando tú te mueres, tú vas a llevar la misma experiencia. Miren, aquí está Gatito, les manda saludos. La misma experiencia vamos a tener, pero depende de nosotros, ¿sí? Si nosotros realmente cambiamos esa experiencia para bien o esa experiencia para mal. Ahora bien, lo importante es conseguir la transformación de la vida. Y esto sí es posible si todo está sometido a cambios. Eso es lógico. Existen transformaciones muy conocidas de la materia. Nadie podría negar, por ejemplo, que el azúcar se transforma en alcohol y que el alcohol a su vez se convierte en vinagre por la acción de los fermentos. Esta es la transformación de una sustancia molecular en otra sustancia molecular. Uno sabe por la nueva química que los átomos y elementos que el radio, por ejemplo, se transforman lentamente en plomo. Los alquimistas de la Edad Media hablaban de la transmutación del plomo en oro. Sin embargo, no siempre aludían a la cuestión metálica, meramente física. Normalmente querían indicar con tales palabras la transmutación del plomo, este es de la personalidad, lo sucio del alma, en el oro del espíritu. Así pues, conviene que reflexionemos todas estas cosas. En los evangelios quiere decir buenas nuevas, lo que fue descubriendo cada uno de los apóstoles que estuvieron con Jesús, por ejemplo, ¿sí? Ellos fueron descubriendo en su interior experiencias. Y entonces uno salió en astral y tuvo una experiencia, y esa experiencia la escribió como una buena nueva. O sea, ¿qué es una buena nueva? Que te des cuenta que empieza a haber un cambio dentro de ti. Y eso es lo que escriben. Y entonces dan fe y testimonio de las cosas y nos las transmiten. ¿Sí? Esos son los evangelios, las experiencias que han tenido. La Biblia no se lee a la letra muerta. La Biblia se debe de leer con esta enseñanza, porque esta enseñanza es la que nos va a ayudar a descubrir todo lo oculto y toda la simbología que existe, no nada más en la Biblia, en todos los textos antiguos que hablan de Dios o hablan de un trabajo interior. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando Jesús decía, subí al monte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se salió en astral. Y la experiencia que tuvo arriba en el monte, o sea, en el astral, es lo que nos está transmitiendo. Entonces, en esos evangelios, la idea del hombre terrenal, nosotros, comparado a con una semilla capaz de crecimiento, o sea, como nace, crece, se reproduce y muere, tiene la misma significación como la tiene también la idea del renacimiento. Si nos vamos a Italia y vemos lo del renacimiento, ¿qué quiere decir? Renacer, ¿sí? De un hombre que nace otra vez. Sin embargo, es obvio que si el grano no muere, la planta no nace. En toda transformación existe muerte y nacimiento, muerte y resurrección. Cuando nosotros hablamos así de estos temas, así de que el renacimiento, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que tú tienes la oportunidad otra vez, ¿sí? Como lo hemos tenido muchas veces, de renacer, de volver a nacer, de volver a pasar esa prueba, y depende de tus acciones y tus reacciones o tus decisiones que vayas tomando en la vida, pues eso te va a hacer subir tu nivel de ser o al mismo tiempo bajar tu nivel de ser. Entonces, y eso es lo que nos apachurra. ¿Por qué? Porque sabemos y nos deprime. Porque cuando actuamos y dejamos que el ego actúe por nosotros, pues siempre el ego nos va a llevar a cosas que realmente no nos están ayudando, nos está perjudicando. Pero cuando nos damos cuenta que ya cometimos el error, es cuando nos ponemos tristes, como diciendo, puta, no hubiera ido a esa fiesta, híjole, no me hubiera metido con esta chava, no me hubiera metido con este chavo, no hubiera hecho este negocio. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. ¿Qué te motiva a hacer ese negocio? ¿El dinero? ¿La lujuria? ¿El relacionarte con un chavo que trabaja contigo y entonces tú crees que va a andar contigo porque este chavo o esta chava está guapa y entonces ya te hiciste una idea completamente falsa? Entonces, los negocios son los negocios, el amor es el amor, las amistades son las amistades, o sea, cada cosa tiene su propio lugar en nuestra vida. Pero nuestra mente combina todas esas ideas y entonces así ya dijimos, no hombre, con esta me caso, con esto hago esto, con esto tal, y nos empezamos, no nosotros, nuestros egos empiezan a hacer estas, pues como, bueno, vulgarmente lo diría así, como esas chaquetas mentales que nos hacen equivocarnos constantemente. Sin embargo, esto que sucede en toda transformación, existe muerte y nacimiento, muerte y resurrección.
Ya uno sabe que la gnosis o en la gnosis consideramos al hombre como una fábrica de 3 pisos que absorbe normalmente 3 alimentos. Lo que comemos normalmente, que es cuestión del estómago, el aire que respiramos, que es el segundo alimento y es vital. Pero el tercer alimento, ¿cuál creen que es? Son las impresiones. El alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones. Y esto es incuestionable. O sea, desde que tú lo comes, se hace cuenta en forma de hamburguesa, de carne y todo eso, todo esto lleva nutrientes, lleva energía dentro de tu cuerpo y le empieza a desdoblar desde la boca hasta el ano cuando sale, y lo que desechas pues es lo que tu cuerpo físico no pudo asimilar. Entonces nosotros comemos y tal, tal, tal. Hay alimentos que nos hacen daño, hay alimentos que nos hacen bien. Hay alimentos que no deberíamos de comer porque todo eso es aprendido, ¿sí? Y entonces, bueno, ya sabemos lo de los alimentos, porque estamos gordos, que comemos de más, que comemos papitas, que comemos esto, y ahí estamos atorados todos así, engordando a dieta, veganos, carnívoros, lo que sea, pero estamos atrapados ahí. Las nueces, las frutas, las papas, los limones, las judías, los guisantes, todo se procesa y se transforma, todo lo que comamos. Bueno, es un acto de magia que ya perdimos esa capacidad de asombro de darnos cuenta lo mágico que es comer, ¿sí? Y se los he platicado varias veces. Tú comes una fresa y de acuerdo a lo que sentiste con la fresa, si lo logras percibir físicamente, entonces tú te darás cuenta solito. Si eso te hace daño, no lo vuelves a comer. Pero como ves que todo el mundo come y te dicen, tómate un chocolatito, tómate una fresa, come grasa, come esto, las carnitas, bla, 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 ¿sí? Tú, por imitación o por no saber decir que no, ahí nos estamos atragantando de cosas que muchas veces ni valor nutricional tienen en nuestro cuerpo. Por la acción de la luz solar obtenemos los variados fermentos de la naturaleza. Es incuestionable que la sensible película de vida que normalmente se extiende sobre la faz de la Tierra conduce toda la fuerza universal hacia el interior mismo del mundo planetario en que vivimos. Pero cada planta, cada insecto, cada criatura en sí mismo, el mismo animal intelectual equivocadamente llamado hombre, nosotros absorbemos y asimilamos determinadas fuerzas cósmicas y luego las transformamos y las retransmitimos inconscientemente a las capas interiores del organismo planetario. O sea, nosotros somos como unas antenas. La Tierra vive de la energía que nosotros absorbemos desde el universo, la pasamos y a través de nuestras plantas nosotros estamos nutriendo a la Tierra, ¿sí? O malnutriendo. Somos así como ¿cómo se dirá? Como un transformador, ¿no? La energía del cosmos pasa a través de nosotros y la transformamos. Pero ese proceso, imagínense, ya no nos damos cuenta. Entonces estamos mal alimentando al planeta nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo ciertas trabas o ciertas cosas que ya no nos ayudan a que la Tierra se transforme en la energía y llegue más pura a la epidermis de la Tierra, que es un órgano de transformación. Cuando comemos el alimento tan necesario para nuestra subsistencia física, este es transformado, claro está, etapa tras etapa. La boca desdobla los nutrientes, el esófago, el estómago, el intestino, todo, y lo que sale lo desechamos, ¿sí? Y dice, ¿quién realiza dentro de nosotros ese proceso de transformación de las sustancias? El centro instintivo. Cuán sabio es este centro. Realmente nos asombramos con la sabiduría de este centro. Este centro dice, necesito vitaminas para el páncreas, necesito esto para el corazón, necesito sangre para mi sistema circulatorio, y todo lo va distribuyendo. Bueno, cuando nosotros hablamos de la respiración, ¿sí? La respiración nosotros es vida, es prana. Nada más que en este prana en el que vivimos es como si fuéramos, imagínense un instante que somos peces y vivimos en el agua. Ese es el medio en el que está el pez. Y de ahí toma también alimentos y todo eso y se mueve. Para ellos, por ejemplo, dirían, yo vuelo en el agua. O todos vuelan porque se mueven hacia diferentes niveles y todos se coordinan perfectamente. Pero cuando salen, haz de cuenta, los peces al mundo exterior o a otra, es como si nosotros supiéramos a la atmósfera, ¿no? Y cambia el medio en el que nos encontramos. Bueno, así los gnomos viven en la tierra, las salamandras viven en el fuego, las ondinas y nereidas viven en el agua, ¿sí? Y me falta uno, las silfos y sílfides viven en el aire. Nosotros somos parte como silfos y sílfides, que este aire o este prana también nos alimenta. Y entonces nosotros podemos tomar toda esta sustancia que no vemos
llenar nuestros pulmones y distribuir esta energía que ya está procesada y todo en nuestro alrededor a través de nuestros pulmones. De los pulmones se va al hígado, se va a los riñones, se va al páncreas, se va a nuestras hormonas y empezamos a transformar esto. Es el segundo alimento más importante que tenemos en nuestro interior. No existe realmente tal cosa como vida externa. Y vean ustedes que estamos hablando de algo muy revolucionario, pues todo el mundo cree que lo físico es lo real, y no. Pero si vamos un poquito más a fondo, lo que realmente estamos recibiendo a cada instante, a cada momento, son meramente impresiones. Ese es el tercer alimento. Vemos una persona que nos agrada o que nos desagrada. Lo primero que obtenemos son impresiones de esa naturaleza, ¿verdad? Bueno, la vida es, dijéramos, una sucesión de impresiones y no como creen muchos ignorantes ilustrados, una cosa sólida, física, de tipo exclusivamente material. La realidad de la vida son sus impresiones. Claro está que la idea que estamos emitiendo a través de esta grabación resulta ciertamente muy difícil de captar o de aprender, constituye un trabajo, un punto de intersección. Es posible que ustedes que me están escuchando tengan hasta la certeza de que la vida que tienen existe tal cual es, y no como sus impresiones. Estamos tan sugestionados por el mundo físico que obviamente así pensamos. La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla por allá, con un traje de color, aquel que sonríe más allá, aquel que va serio, etc., es cosa real para nosotros, ¿verdad? Pero si meditamos profundamente en todo lo que vemos, llegamos a la conclusión de que lo real son las impresiones, lo que llega a nosotros. Y estas llegan a la mente a través, claro, de las ventanas de los 5 sentidos. Si no tuviéramos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni tacto para tocar, ni olfato para oler, o ni siquiera gusto para gustar los alimentos que entran en nuestro organismo, ¿existiría acaso para nosotros eso que se llama el mundo físico? Claro que no, absolutamente no existiría. Así pues, la vida nos llega en forma de impresiones y es ahí precisamente donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Ante todo, si eso queremos hacer, pues hay que comprender el trabajo que debemos hacer. Si no hiciéramos ese trabajo en forma correcta, ¿cómo podríamos lograr la transformación psicológica de nosotros mismos? Es obvio que el trabajo que vamos a realizar sobre sí mismos debe ser sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada instante, a cada momento. Ya menos que lo aprenda o capture, nunca nadie comprendería el significado de lo que en el trabajo es llamado el primer choque consciente. El choque se relaciona con esas impresiones que son todo cuanto conocemos del mundo exterior, que estamos recibiendo, que tomamos como si fueran las verdaderas cosas, las verdaderas personas. Necesitamos pues transformar nuestra vida, y esta es interna. Al querer transformar pues estos aspectos psicológicos de nuestra vida, obviamente necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran a nosotros, claro está. ¿Por qué llamamos nosotros al trabajo sobre la transformación el primer choque consciente? Por un motivo, ¿sí? Por un solo motivo, porque sencillamente es algo que en modo alguno podremos efectuar en forma meramente mecánica. Esto no sucede jamás mecánicamente, se necesita de un esfuerzo autoconsciente, o sea, tenemos que hacer ese esfuerzo de poner atención a nuestra vida, a lo que hacemos, a lo que comemos, a cómo respiramos y a las impresiones cómo realmente llegan a nosotros. Si nosotros tenemos todavía, por ejemplo, el ego de la lujuria y vemos un anuncio en la calle de Calvin Klein, ya sean ustedes mujeres o nosotros hombres, el sexo opuesto lo vemos ahí en traje de baño o en calzones o lo que sea, ¿sí? Y si nosotros tenemos ese ego todavía vivo, él es el que va a tomar esa impresión y con esa impresión nos va a hacer jugar mentalmente y entonces nosotros automáticamente, si no lo supimos colocar en su justo lugar, nosotros podríamos caer, por ejemplo, en un sueño húmedo, ¿sí? Con esa imagen que no supimos transformar. Si nosotros alguien nos agrede y nosotros no supimos transformar esto, va el ego de la ira, ¿sí? O del orgullo, o así, altanero y todo eso, y ese va a ser el que se alimente con esa impresión. Y así día con día, momento a momento, instante en instante, nosotros recibimos impresiones de todo tipo. Nos adulan, sonreímos, nos agreden, nosotros reaccionamos violentamente, etc. Y esto se refiere a la película, por ejemplo, de Pinocho, ¿sí? Nosotros somos Pinochos,
¿sí? Nos autoengañamos y nos crece la nariz. ¿Qué quiere decir? Se nos duerme más la conciencia, nos materializamos más. Y esas impresiones son esos hilos que mueven a la marioneta, ¿sí? Si nos sonríen o nos adulan, sonreímos. Si nos hacen jetas, pues nosotros nos enojamos, ¿sí? Pero esos son los hilos que la vida externa está tocando para nosotros. Pero nosotros somos tan estúpidos que caemos en eso y entonces vamos como Vicente y toda la gente, como Raimundo y todo el mundo, y estamos dormidos, ¿sí? Y entonces al vernos dormidos, esto sirve a los intereses del ego, pero deja a nosotros a un lado para que logremos la autorrealización íntima del ser, o sea, darnos cuenta de lo que somos. Si ustedes comienzan ahora a comprender el significado de todo cuanto en este caso, o en esto estamos señalando, si piensan ahora el significado de todo cuanto se les enseña a hacer por la vía, dijéramos, del esfuerzo propio, empezando con la observación de nosotros mismos, veremos sin duda, ¿sí?, que el lado práctico del trabajo esotérico, acuérdense que esotérico es secreto, todo se relaciona con la transformación de las impresiones y lo que resulta naturalmente de las mismas. Muchas veces nosotros, por ejemplo, algo nos dice, esto no sé si les ha pasado, que agarran y dicen, no, esto no me late, pero aún así nos convencen y nos dicen, no, hombre, es que esto funciona así y así y así. Cuando menos te das cuenta, tú ya estás atorado en una relación de negocios, en una relación romántica que no era la que te tocaba, en una relación familiar donde no te sientes a gusto, en una relación donde solito te estás autojustificando y creyendo que eso es tu deber. Y no, el deber es contigo mismo, no con los demás. ¿Por qué? Porque el único que se está preparando para ese gran día, que es el día que vamos a desencarnar, es uno. Entonces, imagínense que llegamos a nuestro propio juicio final, donde nos van a sentar y nos dicen, a ver, Alex, ¿quién eres? Y tú, no, pues soy Alex, tengo un doctorado, una maestría, soy comunicólogo, y te echas todo el choro de tu currículum que nos enseñaron aquí físicamente a aprender, ¿no? Y te van a decir, no, a ver, ¿quién eres? Y si no sabemos realmente lo que somos o quiénes somos, entonces vamos a reprobar ese examen que es el día de nuestra graduación. Y ese es el engaño que hace el ego en nosotros, ¿sí? Nos hace creer que nosotros somos algo en este mundo, en esta fantasía, en esta, ¿cómo le llaman? En esta ilusión en la que vivimos. Cuando nosotros nos demos realmente cuenta de lo que somos y de quiénes somos, créanme, nadie los va a mover de lo que cuando se den cuenta de lo que somos. Y entonces van a ver lo que nos dice el maestro, la urgencia del trabajo interior, o sea, darnos cuenta realmente el objetivo de nuestra vida en este instante, en este momento de nuestra existencia, donde estamos nosotros aquí. Hagan de cuenta que hoy se van a dormir y tienen una experiencia astral y sueñan. Bueno, pueden tener sueños de la 1001 noches, como todos esos cuentos tan hermosos y todos. Les sugiero que las lean, las 1001 noches, porque tiene mucha enseñanza preciosa. A manera de cuento está increíble. Y entonces despertamos, pero en ese sueño pudimos haber vivido una guerra, pudimos haber vivido varias vidas, pudimos haber sido hijos, padres, abuelos, bisabuelos y morir y todo en una noche, como experiencia. ¿Quién te dice que esto no es un sueño? Que no estás soñando y tu cuerpo, realmente lo que realmente eres, está durmiendo en otro nivel de conciencia. Nada más que nosotros ya nos identificamos en este sueño. Y entonces creemos que esta es nuestra vida, que esta es nuestra lucha y nos olvidamos de lo que realmente o de quién realmente somos. Se los dejo así nada más de tarea para que ustedes reflexionen en esto y digan, a ver, caray, a ver, Alex me dice que esto es una ilusión, que esto estoy soñando, que realmente estoy viviendo y todo eso. Nada más reflexionenlo. Si logran visualizar esto y empiezan a tener experiencias de verse desde afuera y observarse cómo actuamos, bendición, porque entonces nos vamos a dar cuenta poco a poco de lo ridículo que somos, de lo triste que estamos luchando en una lucha de algo que nada más lo único que va a hacer es materializarnos cada existencia más y más y más y más.
Así convendrá, ¿sí?, que en cierto modo el trabajo sobre sí mismo se compare a la disección, como cuando haces una disección, en el sentido de que es una transformación. Quiero que ustedes reflexionen profundamente en esto, que comprendan pues lo que es el primer choque consciente. Es preciso formar un instrumento de cambio en el lugar de entrada a las impresiones. Si mediante la comprensión del trabajo ustedes pueden aceptar la vida como trabajo realmente esotérico, entonces estarán en un estado constante del recuerdo de sí mismos, o sea, dándonos cuenta en eso de inhalar, exhalar, estar presentes en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, Dani hace yoga, muchos hacemos yoga, y cuando haces yoga estás presente, estás... Hay una frase que me encanta cuando te dicen, pon tus manos activas, ¿sí? Pon tus pies activos, aférrate a la tierra, o sea, como decimos, bueno, así de que te pongas tus pies, pongas tus manos, sientas esa respiración, ese prana que entra, eso, ese movimiento de todos tus músculos, todos, y estás realmente haciendo esto. Cuando hacemos esas prácticas y nos damos cuenta, con la pura yoga puedo bajar yo mi abdomen, puedo tener mi cuerpo físico súper tonificado, puedo estar súper alimentado. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, tener conciencia de sí mismos. Cada acto, cada momento, cada respiración, cada cosa que observemos, que veamos, que sintamos, ¿sí? Muchas veces llega alguien y nos rascamos la mano. ¿Por qué te rascas la mano? Fíjense la reacción. Me rasco la mano, me rasco la cabeza, toso. Todo eso es una reacción, y puede ser una reacción positiva, puede ser una reacción negativa, puede ser una reacción dormido, puede ser una reacción consciente, etcétera. Y entonces nosotros dejamos de ser máquinas. Y entonces realmente empezamos a disfrutar la vida y a ver todos esos momentos que, si supieran cuántos momentos tan hermosos por instantes perdemos, se aterrarían. Bueno, entonces vamos a vivir la transformación de las impresiones. Y así, normalmente o supranormalmente, mejor dijéramos, al de una vida distinta, en lo que a todos ustedes naturalmente respecta. Es decir, que ya la vida no obrará más sobre nosotros, ¿sí? Como lo hacía antes. Comenzaremos a pensar y a comprender de una nueva manera, y es el nuevo comienzo naturalmente de nuestra propia transformación. Porque mientras nosotros sigamos pensando de la misma manera y tomando la vida de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio en nosotros. Transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo, y solo una manera de pensar enteramente nueva puede efectuarlo. Todo este trabajo pues se dirige hacia una nueva forma radical de transformación, y si uno no se transforma, no lograremos nada. Comprenderán ustedes que la vida nos exige continuamente reaccionar, ¿sí? Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar las circunstancias meramente externas, es cambiar realmente las propias reacciones que tenemos contra ese actuar externo. Permítanme un segundito. Perdón, ya mi perrito está así. Y bueno, entonces eso es donde podemos nosotros hacer el cambio realmente, en nosotros, en cómo tomamos las cosas externas que suceden en nuestro interior. Las reacciones que forman nuestra vida personal son casi todas de tipo negativo. Entonces también nuestra vida será negativa. No será más que una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Luego nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no provoquen ese tipo de reacciones negativas a las cuales estamos ya tan acostumbrados. Pero para lograrlo es necesario estarnos autoobservándonos de instante en instante, de momento en momento. Y aquí aplicamos la ley de la momentaneidad. Y así las impresiones no llegan de un modo mecánico. Y eso equivale a vivir más conscientemente. Un individuo puede permitir darse el lujo de que las impresiones le lleguen mecánicamente. Pero si uno no comete semejante error, si transformamos las impresiones, entonces comenzamos a vivir de manera consciente. Por eso se dice que es el
primer choque consciente. El primer choque consciente radica precisamente en la transformación de las impresiones que llegan a la mente. Si uno consigue transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento mismo de la entrada, siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas. Claro está que al transformarlas evitamos que produzcan sus efectos mecánicos que siempre suelen ser desastrosos en el interior de nuestra psiquis. ¿Se acuerdan que les platicaba, no? Por ejemplo, un día, pues por ejemplo, cualquier día a nosotros nos pueden mentar la madre, ¿sí? O te pueden chocar y entonces se presta y te dicen, ay, tal. Si no estás atento a esa impresión que te están insultando, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a reaccionar. Y puedes reaccionar violentamente, identificándote con la mentada de madre, ofendiéndote, viendo que no, y te alteran el ego, y entonces el ego dice, no, el orgullo, ¿por qué este cuate es un naco, me mentó la madre, cómo se atreve a decirme todo eso? Y puedes caer en un problema hasta de muerte. ¿Por qué? Porque el cuate se agrede, lo agredes tú, se identificaron, la impresión se dio, y entonces eso tomó un tono egoico. Pero ¿qué pasa si de repente alguien nos toca el claxon y nosotros transformamos, o nos mienta la mano y nosotros transformamos esa impresión y no nos identificamos con ese hecho, que es una prueba? Y dices, ay, mi madre divina, ya me acordé. Y en vez de tomarlo como mental mal, lo acuerdes chin, me he olvidado de mi madre divina. Madre divina, ayúdame, protégeme, guíame y acompáñame. Y entonces ya tu impresión ya, en vez de colocarlo así en el ego, en la mente y todo, lo mandas al corazón y empiezas, hasta te avientes un Dios te salve María, un Madre Divina, ¿cómo estás? ¿Sí me explico? Un híjole, te tengo olvidado y todo eso. Y nuestra Madre Divina siempre nos está acompañando a cada momento. Y así podemos transformar esos pósters de Calvin Klein, esos anuncios de publicidad política, esas pláticas en la familia donde con un instante nos van a encender. En un instante la gente, nosotros mismos, si te das cuenta, muchas veces no estás escuchando a la otra persona, nada más estás esperando el momento para darle el arponazo, ¿sí? ¿Y cuál es el arponazo? Yo sé más que tú. O eso estás equivocado, o esto. Entonces la gente que interrumpe a la gente que no sabemos escuchar, y me incluyo porque a veces no sabemos escuchar, la gente no. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues estar sin estar. ¿Dices algo? Pues padrísimo, ¿no? Fluye. Lo que te quede bonito, lo que puedas agarrar así con provecho y todo eso, la experiencia, tómalo. Pero lo que no te sirve, no te identifiques y tíralo. Y dice el maestro, quiero que ustedes vayan entendiendo un poquito más. Voy a tratar, dijéramos, de simplificar a fin de que ustedes puedan entender. Y dice el maestro, voy a poner un ejemplo. Si arrojamos una piedra a un lago cristalino, en el lago vemos que se producen impresiones, son esas ondas. Y es la respuesta a las impresiones dadas por la piedra, son las reacciones. Estas se manifiestan en ondas que van desde el centro hasta la periferia, ¿verdad? Bueno, ahora lleven ustedes, mis queridos hermanos, este ejemplo a la mente. Imagínensela por un momento. Como un lago, de pronto aparece la imagen de una persona. Esa imagen, dijéramos, es como la piedra de nuestro ejemplo. Llega al lago de la mente, o sea, llega a nuestra mente, que está nuestra mente quieta, y entonces la mente reacciona y va a hacer estas son. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Las reacciones son las respuestas a tales impresiones. Si nosotros tiramos una pelota contra el muro recibe la impresión y viene la reacción. Y lo que estamos describiendo, lo que escribe aquí el maestro, ¿qué creen que es? Es el karma. A toda acción le precede una reacción. Entonces, si nosotros esa acción o esa impresión que hace que nos llegue a nosotros no la hacemos nuestra, si te dicen, oye, eres un estúpido, y no entiendas la palabra, ni siquiera, es como si te dijeran, oye, Oyamaki, y tú así, y Oyamaki quiere decir estúpido, ¿no? Pero tú no sabes qué quiere decir Oyamaki. Y entonces te dicen, oye, Oyamaki, hasta igual no hay reacción, porque no lo entiendes, no lo haces tuyo. Pero cuando te dicen, oye, eres un estúpido, y tú volteas y dices, no, yo no soy un estúpido, entonces ese estúpido, o tu concepto de estúpido, ya lo hiciste tuyo, entonces ya lo tomaste ofensa, y al hacerlo tuyo, hay una reacción. Y esa reacción es la que nos ha llevado a todo el caos en el que nos encontramos. Entonces, bueno, puede que no llegue directamente, pero de todas maneras rebotan las impresiones y eso es la reacción.
Hay impresiones que no son muy agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador no lo son. Por cierto, bastante buenas que se diga. Claro que podríamos, dijera, transformar esas palabras del insultador. Pero si las palabras son como son, entonces ¿qué podríamos hacer? ¿Transformar las impresiones que tales palabras nos producen? Si eso es posible, y la enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza. ¿Qué es esto? Es decir, al Cristo en nosotros, la perfección. Mediante un postulado dice, hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí pues el modo de transformar las impresiones que producen en nosotros las palabras de un insultador. Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Y con eso pues vamos a terminar. Apréndanse esta frase así, hay que recibir con agrado. ¿Qué es recibir con agrado? Que no te afecte, ¿sí? Que no lo hagas tuyo, con agrado. Que veas, por ejemplo, sin crítica, esa pobreza interior del insultador. Y lo veas y hasta con compasión, con amor lo veas, ¿no? El insultador que está tratando de llamar la atención, ¿por qué? Porque le falta amor, le falta cariño, le falta paz. Y si no la tiene, y nada más está buscando tu reacción para poderse enganchar en algo que a él le haga, pues, si caes, perdiste. Pero si lo logras ver con compasión, hasta con amor lo vas a ver. Y vas a decir, no, mi chavo, pues ni siquiera va a haber reacción en ti. ¿Me explico? Y bueno, pues hasta aquí le dejamos y vamos a darnos cuenta que lo exterior es lo interior. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Pueden prender sus micrófonos y yo los escucho. Muchas gracias, Alex. A mí sí me interesaría tener el libro de la transformación de las impresiones, por favor, como Es, nos es, dijiste al es principio. la copia.